necesito de tu Espíritu Santo. Necesito de tu sangre para poder hacer las cosas. Necesito que me auxilies, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor. Y el pueblo dice, amén. Pues, hermanos, seguimos con que Dios es bueno. Y el día de hoy miraba yo que Dios tiene grandes cosas, pero tenemos nosotros que irlas viendo. Yo recibí, qué hermoso, me está haciendo el coquito ahora los mensajes y veo 2 manos con un regalo. Y esas 2 manos, hermanos, son de nuestro Señor, que te quería dar un regalo y te lo dio. Ya les dije, la vida eterna para empezar. Y tenemos que trabajar por la comida que en vida permanece. Aquella comida, muchas gracias, mi amada. Aquella comida, hermanos, que la vemos, y no por la comida que perece, que va a la letrina, no, eso no. Tenemos que buscar que Dios haga maravillas con nosotros. Dice la palabra allá en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Cuando encontramos aquí, hermanos, encontramos, pero primero vamos a ver, ¿quién fue quien escribió todo esto? Fue Pablo, y cuando lo escribe, fíjense que él fue enseñado cuando él, en su encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, es en el camino a Damasco. Y allá agarra y se encuentra con él, después de que él fue un hombre tremendo que mató cristianos, que hizo, pero y va a Damasco con el fin de buscar a los cristianos, hermanos, sacarlos, arrastrarlos, y bueno, y entonces se encuentra al Señor, y de ahí que encuentra al Señor, agarra y dice la palabra, que lo primero que agarra cuando ve una luz muy fuerte y oye la voz, Saulo, Saulo, le dice, ¿por qué me persigues? Eso usted lo sabe. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contesta, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Y entonces se va, él agarra y se va a la calle que se llama Derecha, y oran por él, Ananías, y bueno. Pero después de eso él quiere predicar, pero confunde a la gente porque no sabía. Y entonces se lo llevan 3 años, se va con Bernabé a Arabia, y allá empieza a enseñarlo. No hacia los apóstoles, porque los apóstoles, cuando están con el Señor, viven con el Señor, están con el Señor, comen con el Señor, duermen con el Señor, y luego, sobre todo, hermanos, cuando va y les dice, no habéis podido orar conmigo, pues estaban durmiendo, estaban cansados. Y encontramos, hermanos, que para poder agarrar tenemos que ser enseñados, doctrinados en la palabra de Dios. A Pablo le costó trabajo porque tuvo que aprender. Y por eso dice aquí, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, doctrina. Los enseño cómo tenemos que agarrar y tomar la Santa Cena. Cómo tenemos que agarrar y hacerlo, hermanos, en memoria de Él. Hacerlo, y encontramos toda la doctrina que tenemos que entender nosotros como cristianos, como hijos de Dios. El martes pasado íbamos a empezar ya con pues enseñarles doctrina, pero, hermanos, hay un pequeño problema por ahí que Dios nos va a hacer salir bien, y entonces pues vamos a seguirle. Pero es necesario saber. Y así duró 3 años, para que ya regresa y empieza a predicar. Fíjense que hay una cosa curiosa que dice la palabra de Dios allá en Jerusalén. Agarró y empezó a predicar, y se acordaron los hermanos. Los hermanos se acuerdan. Ay, este era el que, y se acordaron, ¿no? Se acordaron de tantos que mató. Primero fue Esteban y luego fueron más. A Esteban agarran y todavía le quitan su ropa y se la avientan a sus pies de Saulo de Tarso. Y él consintió porque era autoridad.
Y entonces agarró al Señor y le dijo, bueno, pues ahora vas a pagar tú, vas a hacer tú el trabajo de este que no lo dejaste que lo hiciera. Y ustedes saben quién era Ananías, quién era un hombre que buscaba, que va a llorar por Pablo, pero antes con Esteban estaba sirviendo a las mesas, él agarraba, pero estaba tan lleno del poder de Dios. Hay una cosa bien hermosa, hermanos, que la gente que está llena del poder de Dios no puede quedarse callada. No puede quedarse callada. Agarra y habla y habla y habla y habla, pero no habla de lo de él, de lo de que pasa en nuestro país. No. Habla de las cosas que Dios está haciendo, de las cosas que van a venir, de lo difícil, pero ya estamos en los últimos días. Decía el apóstol hace muy poquito, ya nomás estamos a segundos, y yo quiero decirles que sí, que el Señor ya no tarda en venir por su iglesia. Sigue diciendo que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. El pan les he explicado que tiene dos explicaciones. El pan que en vida, pues, nos comemos, como esta hermosa cosa que está, miren nomás, es lindísima, y está preparada para nuestro Señor. Está preparada para que aún a través de las redes vean que amamos al Señor y que aquí en esta iglesia hay hermanos que aman más a Dios que a su dinero. En esta iglesia hay hermanos que aman más a Dios que a su dinero. Y cuando vemos decimos, oye Señor, sí, cuando usted le da a Dios, pues prediqué eso la semana pasada, que aún un vaso de agua no queda sin recompensa. Y yo puedo asegurarles a mis 75 años que no queda sin recompensa. Dios es bueno. Y el pan que en vida permanece y que queda y que sigamos. Ayer platicaba con una persona y le decía yo, pues hay varias iglesias donde he estado sirviendo y le he servido al Señor y bueno, yo creo que esa es la última ya por mi edad, por mi capacidad que ya no es igual, pero el Señor quiere algo más y pone hermanos, hermanas, gente que alabe, que bendiga, que glorifique y que ponga hermosa la casa de Dios. Ay, mis amados, porque Cristo murió por nuestros pecados. Eso es doctrina. Cristo murió por nuestros pecados. Si nosotros decimos, oye, yo no he pecado, allá Juanito nos escribe y nos dice, si alguno dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios. Y allá en Romanos Pablo escribe, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No dice uno, no dice dos, todos pecaron. Y entonces viene el Señor y dice, momento, yo pago por ellos, porque Cristo murió por nuestros pecados. Dice allá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. No está poniendo doctrina, no está diciendo esto va a ser nuevo, no. Está diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, y nosotros lo sabemos, siendo Dios, teniendo tanto poder, una sola palabra de Él era suficiente. Se dice que había escuadrones de ángeles ahí esperando la orden, pero nunca llegó. Esperando la orden, pero nunca llegó. La primera palabra es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso fue lo primero que dijo. Y la última es, consumado es. Todo está pagado. Sigue diciendo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aquí estaba verificándose, hermanos, el nuevo pacto. El antiguo pacto quedaba obsoleto, pero el nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo lo estaba cumpliendo. ¿Y en qué? En Él mismo, en su carne, en aquella manera de hombre que tenía, estando clavado en esa cruz, por amor a ustedes. Sigue diciendo,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y todos lo decimos. Y aquí para muchas veces se dice, Señor, pero ¿saben quiénes llegaron corriendo primero? María Magdalena. Bueno, las mujeres llegaron primero a embalsamarlo, a hacer lo que ellas sabían hacer. Pero cuando llegan y encuentran que la piedra estaba movida y estaba un ángel sentado y les dice, ¿por qué buscáis al que vive? ¿Por qué lo buscas? ¿No? Y se acuerdan, corren y le van a decir a los apóstoles, y los apóstoles vienen. La Biblia nos narra de Pedro y Juan, y que Juan llegó primero, pues era más joven. Otros dicen es que tenía cuarta. Lo que pasa, hermanos, ellos llegaron a ver y ya no estaba el Señor. Se les olvidó, porque el ser humano luego se nos olvida lo que Dios nos da, lo que Dios nos dice. ¿Hasta cuántas veces hemos tenido en las manos las maravillas de Dios? Si usted me dijera, oye, pues ¿cuáles maravillas? Un hijo es una maravilla de Dios. Cuando se lo entregan chiquitito y usted lo ve, ¡ay, Dios! Y luego cuando lo vemos la cara, ¡ay, mi misma cara! Hermanos, esa es una maravilla de Dios. Cuando en las mañanas nos levantamos y vemos el sol de nuevo, podemos orar, es una maravilla de Dios. Sigue diciendo la palabra, mis hermanos, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12. Después, y cuando hablamos de estos hermanos, agarramos y nos acordamos de Tomás, aquel Tomás que le dicen, hemos visto al Señor, y le dice, fíjense hasta dónde llega el amor de Dios, ese amor maravilloso, ese amor que le tuvo a usted y a mí. Le dice a Tomás cuando se aparece con Tomás, a ver, ven Tomás, mete tu mano aquí en mi costado, mira mis manos, mete tu dedo, fíjense hasta dónde. Y Tomás agarró y ya, muchos dicen allá en el mundo, hasta no ver, no creer, pero no es así. Dichoso aquel que cree. Sigamos, mis hermanos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ahora podemos decir ya todos duermen, pero se apareció a muchos hermanos para que vieran la gloria de Dios, para que vieran ese nuevo pacto en el que usted y yo estamos, ese pacto en el que le decimos, Señor, gracias. Ese pacto donde hemos pedido tantas cosas, hermanos, y Dios nos las ha concedido. Yo puedo decirles que en esta casa hemos pedido y muchas veces tenemos que también ya darle gracias por todo lo que ha hecho. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nos ha bendecido, nos ha amado y todavía agarra. Ya ven lo que nos dijo ahorita. Ay, mis hermanos. Deuteronomio 4:5, mira que aquí el que está hablando es Moisés. Y cuando agarra a Moisés y le dice al pueblo, miren cómo le dice, mira que yo he enseñado estatutos y decretos. Cada decreto, cada estatuto, hermano, es para que uno de ellos, y ayer se lo decía a mis hijos, lavarnos las manos antes de comer, lavarnos las manos cuando venimos de la calle, limpiarnos. Por eso al Señor lo criticaron. Oye, pues ¿cómo tus discípulos comen sin lavarse las manos? Hermanos, hay cosas que el Señor puso para que nosotros seamos diferentes, para que su pueblo no se enferme. Y ha habido muchas cosas que nosotros las pasamos sin que nos toquen, hermanos. Pero es gracias a lo que Dios nos ha ido enseñando. Como Jehová mi Dios me mandó, dice, porque Dios manda al hombre. El hombre no pone ni estatutos, ni decretos, ni tampoco pone, como dijimos a un principio, mis hermanos, ayúdenme a predicar. Doctrina, mis hermanos. El hombre no. Sea apóstol, sea profeta, sea evangelista, sea pastor y maestro, no. Porque todo ya está en la palabra. ¿Están todos aquí? Todo ya está en la palabra. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pone al hombre para que enseñe, para que nos enseñe. Yo recuerdo cuando agarraba y
Llegaba Víctor Toranzo allá al instituto. ¡Ay, qué enseñanzas nos daba! Pero lo malo es que llegaba una vez cada 3, 4, 5 meses, no era diario. Y empiezas a aprender. Y cuando tú aprendes, quiéramos o no, a la larga estamos, ay, es que me lavo mis manitas antes de llegar a esos tacotes. Bueno, sigamos acá. Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Y nosotros estamos en medio de una tierra, hermanos, la cual observen la televisión, observen cómo están tratando de meternos la idolatría, hermanos, y tenemos que agarrar y hacer lo que Dios nos ha enseñado, honrar y adorar solamente a Dios, solamente a Dios. Eso de las campanas grandes se van a meter muy duro porque es el último tiempo. Va a haber el momento en el cual nos van a poner a prueba, hermanos, y tenemos que pasarla. Ay, gloria a Dios. Enseñando que guarden todo lo que los he enseñado. Fíjense qué hermoso. Mateo 28:20. Fíjense qué nos dice el Señor. Cuando agarro esa palabra o este versículo, a mí me llena mucho. Sobre todo cuando hay problemas. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿A quién le está diciendo esto? A los discípulos, y se lo está diciendo en el momento que Él se va. En el último momento. Enséñenles, llévenlos a los pies de Cristo. O sea, tráiganmelos. Yo los voy a recibir, yo los voy a regenerar, a ser diferentes. Eso dice el Señor. Enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Yo estoy contigo. ¿Qué te preocupa? No lo veo, pero lo siento como el aire. No vi al aire, pero lo sentí. Y así siento a Dios. Así siento cuando me toca. Es bueno, hermanos, cuando llegamos y vemos cómo Dios va tocando a uno por uno. A uno nos toca de manera diferente. Unos agarramos y los ojitos se nos vuelven de agua. Pero estamos diciéndole, Señor, aquí estoy. Sí, soy fallón, porque es cierto, somos fallones. Pero aquí estoy, Señor. Y el Señor agarra y nos ve y dice, ay, hijo, no te preocupes. Sigue diciendo, hasta el fin del mundo. Amén. Yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos se alegran por esto, mis hermanos? Todos los días, todo el tiempo. En los días más difíciles, que son cuando somos probados, hermanos. ¿Qué nos pasa alguna cosa? Tenemos que agarrar, hermanos, y saber que no estamos solos. Que agarramos yo no sé cómo haga usted su altar familiar. Esto del altar familiar, hermanos, híjole, desde mi juventud, desde mi niñez me enseñaban a tener un tiempo con Dios. Solo yo y Él, en el cual yo le pudiera gritar, decir, como yo quisiera. Cierro mi puerta, nadie me oye, ahora sí, Señor, tú y yo, y empezamos. Y entonces en ese momento le digo, Señor, porque hay cosillas luego que hacemos, hermanos. Señor, mira, agarré y vi una manzana, y mírala, está buena, pues yo me le eché a la bolsa, Señor. Y agarro y en la noche se lo digo a los dos, Señor, perdóname, porque vi la manzana y me la eché a la bolsa. Es un ejemplo, hermanos. Porque así puede ser una manzana u otra cosa, que usted sabe bien que hicimos mal. Y entonces tenemos que ponernos a cuentas para que en ese momento levantamos nuestras manos. Yo no sé, cuando el Señor nos perdona, le gritamos, cantamos, danzamos, allá solitos, que nadie nos oiga. Él y yo. Ya cuando salimos de ese cuarto, o a mí me pasa que ya luego ni me cuenta me doy cuando ya estoy en mi cama durmiendo. Porque Dios es bueno, hermanos. Porque cuando usted no debe nada, duerme como si tuviera padre y madre. Y se siente re bonito decir, Señor, aquí estoy. Sigue diciendo Pablo, llamado por Dios. Porque Pablo, hermanos, es muy importante verlo, porque muchos de nosotros
Luego somos ninguneados y nos duele, o queremos correr, o queremos hacer lo que... Y no, debemos de ver que a los grandes hombres también los hicieron a un lado, también agarraron y pues no fueron tan así aceptados, hasta que Dios agarra y empieza a ver que tus obras son buenas y los demás las ven. Y ahí está Hechos 13, donde están todos orando, todos buscando, y entonces agarran y oran por Pablo, por Bernabé y Marcos, y los mandan al primer viaje misionero. Y en ese primer viaje misionero agarran y levantan varias iglesias. Hermanos, Dios es bueno. Dice la palabra del Señor allá en Gálatas 1:1. Pablo apóstol, fíjense, él siempre defendió su apostolado, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Aquí encontramos algo bien bonito. Pablo apóstol, y porque muchos decían que no era apóstol, y todavía hasta el día de hoy muchos lo meten en el apóstol número 12, pero ustedes saben que no fue el 12, fue el otro. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Matías. Y entonces, hermanos, agarra y ahí queda, pero entonces él es el primero que llama el Espíritu Santo. Y si usted me dice, preguntar esta mañana, pastor, ¿y a los demás qué? Pues a usted también el Espíritu Santo le habló, porque ese es el tiempo del Espíritu Santo. Acuérdense que la Biblia tiene 66 libros. Los primeros 22 son del Padre, los segundos 22 son del Hijo, y los terceros desde Hechos hasta Apocalipsis son del Espíritu Santo. Y entonces vemos y decimos, oye, sí, y agarraba y decía, Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Y es que nadie llega a nuestro Señor Jesucristo si no es por el Padre, porque el Padre es el primero que agarra y nos... ¡Ay, y ya, porque usted y yo estuvimos allá en la eternidad, pero ya estamos acá. Y cuando estamos acá, entonces estamos marcados para hacer algo. Se llama predestinación. Unos ya venimos a predicar. Yo le decía al Señor hace algún tiempo, ya estaba recontentote, ya no sigo predicando, ya me voy a quedar por allá. Pero el Señor dijo no, y mandó a Luis Aguilera y me dice, ¿trabajas? Trabajo. Y miren, aquí me tienen. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, fíjense, que el evangelio que le estoy anunciando, Pablo dice, no es según hombre. Y lo vemos, y no, mis hermanos, es según la dádiva que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Aquello que el Señor nos quiere enseñar, aquello que el Señor nos dice, mira, está así la cosa. Yo no sé, a todos hemos sido enseñados en alguna cosa, en algún oficio, ay, hermanos. Yo cuando trabajé en la compañía de luz me decían, mira, ten cuidado con eso, y miraba yo por la luz, porque la luz tiene diferentes rangos de potencia. La más pequeña es esta de 117, 120 dicen, pero son 117, 110 voltios, pero aún esta se queda uno pegado, y luego seguía la de 6000, 23, 200 y 400,000. Y hermanos, me enseñaron cómo. Pues lo mismo pasa con la palabra de Dios. Nos enseñan cómo poder decirle al Padre, Señor, ayúdame, y que todo viene por medio de la palabra tan hermosa que se llama Jesucristo. Todo lo que pidáis en mi nombre creyendo, lo recibiréis. Todo. Oye, Señor, sí, todo. Ay, Señor, sí, todo. Señor, más vida. Pues ándale, pues, te doy más vida. Nada más que hay que pedirle más vida con calidad de vida, sin enfermedades. Seguimos, hermanos. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Y yo estoy seguro que no, mis hermanos. Algunos hemos estado en
queriendo aprender alguna vez algo, y cuando el Espíritu Santo primero nos quiere llenar, no hombre, se pone tan hermoso que no empezamos con las clases que queremos. ¿Nunca les ha pasado a ustedes, hermanos? A mí sí, a mí sí. Y simplemente con Román, el tiempo que estuvimos ahí con él, ¡ay Dios! Se ponía la cosa tremenda. ¿Pero por qué, hermanos? Porque primero necesitaba al Señor que nos llenáramos de Él. Allá en el otro lado que estuve, agarrábamos y llegábamos a las 7, 6:30 y a orar hasta las 8. Y empezábamos a orar, a buscar a Dios, a buscar a Dios, a buscar a Dios, para ser llenos del Espíritu Santo. Porque si no eres lleno, ¿qué vas a enseñar? ¿Cómo vas a enseñar? Sigue diciendo la palabra. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y es bonito cuando viene la revelación, cuando viene aquello que te enseña y que dices tú, pues ni sé cómo, pero ya lo aprendí. A mí me tocó allá en Ezequiel 28, hace muchos, pero muchos años. Estaba yo en la iglesia del Dios del Evangelio completo y quería yo predicar, pero no entendía yo y le daba vueltas y le daba vueltas. Y una noche me dijo un pastor de allá, me dice que éramos grandes cuatachos, me dice, ¿quieres aprenderlo? Agarra, abre tu Biblia, porque en aquel tiempo no había esto, abre tu Biblia y ponte a orar hasta que sientas que te tocó el Señor. Así lo hice. Y cuando empecé a aprender, ¡ay Señor! Pues estaba fácil. Pero si el hombre no se entrega a Dios, Dios no te revela. Si el hombre no se entrega a Dios, Dios no te revela. Tienes que entregarte y decirle, Señor, aquí estoy. Nuestro Señor tuvo un momento maravilloso, hermanos. Poder vivir con los 12, porque con los 12 se hizo la Pascua. Y ahí está la Pascua con los discípulos. Con los 12. Fíjense qué hermoso, hermanos. Dice Mateo 26:2. ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua? Y el Hijo del... Fíjense cómo lo que dice. Aquí está hablando nuestro Señor. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y los otros oyeron, estaban con él, estaban comiendo con él, estaban viviendo con él, pero no lo entendieron, mis hermanos. Así como muchas veces nos pasa a usted, a mí, que nos habla y nos dice, te amo. Y nosotros le decimos, sí, Señor, gracias. Fíjense, sí, Señor, gracias. Y no nos damos cuenta de la magnitud de las palabras. Que te dices, hijo, te amo, y en ese momento tú tienes derecho a todo. A todo. Señor, mira, ¿qué quieres, hijo? ¿Qué le niega usted a sus hijos? Nada. Y el Señor todavía es mejor. Dice, primero leí 26:2 de Mateo, me voy a Mateo 26:17, y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? ¿Dónde quieres, Señor? Aquí, hermanos, yo miraba una cosa, que el Señor siempre se vale de alguien, siempre. Muchas veces ha puesto en tu corazón, haz esto, haz lo otro, da esto, da lo otro. Pero no es porque tú quieras o yo quiera, es porque el Señor agarró, trató contigo en tu corazón y tú agarras y hablas. Y le dijo, ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, ahí está entre 2 puntos, fíjense, y van a la ciudad y van a ver un hombre y le dicen, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y dicen que agarró y fueron y le dijeron,
el otro preparó y ahí tuvieron la Santa Cena esa noche. Fíjense qué maravilla. Y Dios te está hablando a tu corazón esta mañana. Él quiere celebrar esa Pascua contigo, esta Santa Cena contigo. Jesús predica. Hermanos, aquí la voy a dejar. Yo quisiera seguir, pero siento su presencia tan maravillosa, hermanos, que yo sé que Dios va a hacer algo. Yo no sé qué, pero Dios está tocando tu corazón. Dios quiere contigo esta mañana hacer un trato. Dios quiere que seas mejor. Dios quiere protegerte. Vienen días muy difíciles, pero Dios te dice, yo estoy contigo todos los días de tu vida, todos los días, y no te va a dejar. Por favor, hermanas, no te va a dejar. Dios es bueno, mis hermanos. Y quiere esta mañana que usted y yo primero nos pongamos a cuentas. ¿Cuántos tenemos cuentas pendientes con el Señor? El que tiene cuentas pendientes, váyase poniendo de pie. Yo soy el primero. Yo soy el primero que tengo que pedir perdón. Padre y Dios, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú haces grandes cosas. Gracias, Señor, porque eres maravilloso. Gracias, Señor, porque si no hubiera sido por tu sacrificio, yo no estuviera aquí, ni predicando. Pero tú me permitiste, Señor, en tu infinita misericordia, Padre. Ahora, Señor, te pido en el nombre de Jesús, que veas a mis hermanitos, Señor, a mis consiervos, Señor, aquellos que te sirven, Padre, aquellos que te adoran, Señor. Y esta tarde, Señor, nos estamos poniendo a cuentas contigo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque hemos fallado, Señor. Hemos fallado y ahorita hacemos un nuevo pacto contigo, pidiéndote, Señor, primeramente que tú nos ayudes a no hacerlo más, a buscarte, a amarte, a honrarte sobre todo, Señor, a darte la gloria a ti, como tus hijos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. La palabra dice, mis hermanos, ¿ya todos tienen los elementos? Ay, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed. Cómaselo. Esto es mi, dice, partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí todas las veces que lo hagáis en memoria de mí. Tome tu vino. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tu Hijo nos reconcilió contigo. Porque tu Hijo, Señor, nos dio nueva vida. Porque tu Hijo, Señor, nos dio lo que nosotros no podíamos, Señor. No podíamos pagar, pero Él pagó. Y ahora, Señor, hemos tomado la Santa Cena. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice... Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame,
Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay de